Hola, hoy vamos a ver cómo tejer un abriguito con capucha para bebé con lana peluda como el que estáis viendo en la imagen. En concreto está hecho para un bebé de aproximadamente 6 o 7 meses, pero os dejaré a lo largo del vídeo tendréis una tabla que también os dejaré en la descripción del vídeo para que podáis calcular la medida para otros tamaños y podáis calcular el número de puntos que necesitáis. Vale, pues vamos a verlo. Para hacer el abriguito he utilizado esta lana, es una lana peluda de hilatura SLM que se llama Samba y como veis tiene un aspecto así de peluche que a mí me encanta. El color que he utilizado es el gris plateado, no recuerdo ahora, es el código de color, no recuerdo ahora cómo está nuestra tienda, pero es el código de color 13, ¿vale? Pero hay un montón de colores, hay otro gris que es más plata que este. Tenéis por ejemplo en blanco, que este también tiene que dar monísimo en un abriguito para bebé. Está en rosa, por si queréis hacer el color un poco más clásico para niña, marfiles. Hay en verde, en azul, hay un montón de colores. Si acaso lo que haré es dejaré un enlace a la tienda para que veáis toda la variedad de colores que tiene. Y he utilizado una aguja de 6 milímetros para tejer esta lana. Yo en principio para la cámara he utilizado circulares, pero podéis hacerlo con agujas normales también, con agujas de punto, ¿vale? 6 milímetros he usado con esta lana. Las medidas que vamos a utilizar, en la descripción del vídeo os pondré esta tabla porque dependerá del tamaño que queráis hacer. Yo en concreto lo quiero hacer para un tamaño aproximado de 6 meses o un poquito más, entonces voy a seguir esta línea de aquí de la tabla. Pero bueno, podéis coger medidas desde un mes hasta 24 meses para que vosotras podáis tener las medidas que estéis buscando. En principio, algunas de las medidas que he mirado, yo por ejemplo me he fijado en el contorno de la cintura y de la cadera, que serían 50 centímetros para un bebé más o menos de 6 meses. Si veis aquí el dibujo que me he hecho, bueno, esto es lo que yo quiero hacer más o menos. Entonces, este es el dibujo de forma plana, ¿vale? Entonces yo en principio, como hemos visto en la tabla, la medida sería de 50 centímetros, que la mitad serían 25. Le he puesto 26 centímetros para redondear y así le pongo 13 en cada lado, o sea, en cada uno. Esta sería la parte delantera, cada uno de los delanteros, ¿vale? Y la parte trasera estaría en 26 centímetros, en el doble. Otra de las medidas que he mirado, por ejemplo, que está aquí, es el largo de manga, que para un bebé de 6 meses me pone que son de 19 centímetros. Entonces esto sería más o menos lo que yo quiero conseguir, 19 centímetros. Si os fijáis también en la tabla, yo para un bebé de 6 meses te pone que la sisa, que es la medida de la axila al hombro, son alrededor de 12 centímetros. Entonces yo quiero que desde la mitad de la manga a la axila hayan 12 centímetros, en total habrán 24 centímetros aquí. Y si os fijáis también, el largo de talle que me pone para un bebé de 6 meses es aproximadamente de 17 centímetros. Eso sería desde la cintura más o menos hasta el hombro. Pero yo quiero que sea un poco más larguito el abrigo, entonces le voy a hacer un poco más, teniendo en cuenta que desde la sisa al hombro van a haber 12 centímetros. Yo lo que he hecho es darle un poquito más, que serían 16 centímetros, que en total serían 28 centímetros. Aunque me pone un largo de talle de 17, le estoy dando 11 centímetros más, una cosita así, para que vaya desde la cintura, que le tape un poco el culete y le llegue un poco más largo, porque lo quiero más estilo abriguito. ¿Vale? Pues nada, para trabajar esta lana el fabricante recomienda, no sé si lo pone aquí en el ovillo, pero son ¿veis? De 6 a 7 milímetros. Yo he utilizado, a ver un momentito que la escoja, estoy trabajando, veis aquí, he hecho ya una de las partes delanteras, ahora la haremos entera antes de hacerle la manga. ¿Vale? Esta parte, como veis, estoy trabajando con agujas circulares. Esas son las de Knit Pro, que llevan el cable aparte, pero lo hago también por comodidad a la hora de grabar, porque es muy complicado con las agujas clásicas tener la cámara delante. Entonces podéis utilizar las normales, no hay ningún problema. A mí me resultan más cómodas estas. Serían de 6 milímetros lo que es la aguja para trabajar con esta lana. ¿Vale? Entonces, lo primero... lo que es la chaquetita es muy sencillo, porque lo vamos a hacer todo, esto es todo punto bobo, o sea, derechos por todos los lados, derechos por ambos lados.
El problema de esto es que como se te escape un punto, te has fastidiado, porque aquí encontrar un error, como veis, es casi imposible, igual que contar puntos. Entonces, yo, para 6 meses, que hemos dicho que queríamos 13 centímetros, he empezado poniendo 14 puntos. Después de hacer una muestra y de hacer pruebas, he visto que con 14 puntos me salen 13 centímetros, que es lo que quiero. En vuestro caso, os aconsejo que cuando hagáis la muestra, los puntos los podéis contar, porque están aquí en la aguja y se ven. Pero aquí ya no se pueden contar, ya se pierden entre el pelo. Entonces, sobre todo los puntos los tenéis en la aguja, pues si queréis hacer la muestra y medir 10 centímetros, pues podéis medir y ver los puntos que hay aquí en la aguja. Pero a la hora de contar vueltas es prácticamente imposible, entonces ir anotando las vueltas. Yo con un contador de vueltas o en un papelito os vais marcando las vueltas que vais haciendo para saber cuántas tenéis que hacer en la muestra. ¿Vale? Yo aquí esto lo llevo hecho ya, ahora de todas formas veremos cómo poner los puntos y cómo tejer un poco para la gente que está empezando. Esto tiene 13 centímetros y hemos dicho que 16 centímetros de alto. En total he puesto 14 puntos en la aguja y he hecho 25 vueltas, ¿vale? Entonces vamos a hacer la otra parte y luego aquí ya le sacaremos las mangas y luego ya haremos en esta parte la formita del cuello y en la otra hacia el otro lado, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bueno, pues vamos a empezar ya. Hacemos primero el primer punto, lo voy a poner en la aguja. Como os he dicho, yo estoy utilizando agujas circulares, pero no tienen por qué ser circulares. Lo que pasa que aquí en la cámara no puedo utilizar las otras. Vale, entonces vamos a montar en total 14 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Una vez montados los 14 puntos, vamos a trabajar todo el rato en punto bobo, es decir, vamos a ir haciendo punto derecho todo continuamente. ¿Veis? Vamos trabajando derecho, durante, como hemos dicho antes, yo he tejido para una talla de 6 meses, he tejido 25 vueltas en total. Tendréis que medir, en el caso de que el tamaño del bebé sea otro, pues las vueltas que necesitáis para conseguir el largo de la chaquetita que estáis queriendo hacer. ¿Veis? Lo que es la complicación del tejido no tiene nada. Es más el encontrar los puntos entre el pelo, que es un poco complicado. ¿Vale? Y así vamos tejiendo todo el rato derecho hasta que consigamos el largo que queramos. ¿Vale? Luego ya pues daríais la vuelta y empezaríais a tejer otra vez derecho, igual que hemos hecho en esta vuelta. Estamos haciendo ahora estas partes de aquí, ¿vale? Entonces tenéis que hacer el largo hasta bajo de la sisa que según vuestro tamaño necesitéis. Pues vamos a hacer las dos partes y luego ya veremos cómo añadir los puntos para sacar las mangas. Bueno, pues aquí como veis ya he tejido las dos partes delanteras iguales, dos cuadrados, bueno, rectángulos porque es un poco más larga, exactamente iguales, y lo que tenemos que hacer ahora es añadir en esta parte los puntos correspondientes a la manga y lo mismo en esta parte los puntos correspondientes a la manga. Luego ya cuando vayamos avanzando habrá que hacer aquí en estas partes un menguado para hacer la formita en V del cuello, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir los puntos. Para ver cuántos puntos tengo que añadir en la manga, volvemos al dibujo de antes, que habíamos dicho que yo quería un largo de 19 centímetros aquí. Entonces lo que he hecho es una regla de 3, ¿veis? Si hemos puesto en 13 centímetros que había calculado aquí con la muestra
había calculado que necesitaba 14 puntos, pues aquí en 19 centímetros que tendrá de largo la manga tendría que añadir X puntos. Entonces aquí calculamos el valor de X, que sería multiplicar esto por esto y dividirlo por esto, y nos da un resultado de 20,4, que redondeando pues serían 20 puntos lo que tengo que añadir a la manga, en los dos lados iguales. Entonces vamos a ver cómo añadirlos. Para añadir los puntos lo que voy a hacer es cogéis el hilo así, giráis sobre el dedo, ¿veis? Y cogéis. Aquí ya tengo un punto añadido. Volvemos a hacer lo mismo. Cojo así, giro el dedo y lo pasamos a la aguja. Ya tendría dos. Así iríamos haciendo 4, 5, hasta tener los 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, hasta tener los 20 que necesitamos para la manga, y luego ya empezaremos a tejer. Punto derecho, igual que hemos hecho hasta ahora, paso el primero sin hacer y en el siguiente tejo punto derecho, igual que hemos hecho hasta ahora. Así iríamos haciendo 3, 4, 5, así los 20 puntos que hemos ya añadido. A la manga. Aquí ya he tejido prácticamente todos los puntos que he añadido a punto derecho, entonces continuamos igual, exactamente igual, tejiendo los que falten hasta llegar a la parte delantera que teníamos tejida de antes, que se continuaría tejiendo del mismo modo, ¿veis? Llegará un momento que se acabarán los puntos que hemos añadido y continuamos con la parte delantera, y entonces se queda totalmente unido lo que es la manga con el delantero. Como son pequeñitos, pues tampoco se nota mucho que no tiene forma de sisa, será cuadrada la forma y no queda mal. ¿Vale? Entonces aquí veis, ya está añadido los puntos que hemos añadido y estamos continuando con el delantero. Exactamente lo mismo haríamos en la otra parte. En la otra parte tendríamos que sacar la manga en este lado, entonces pues tejeremos una vuelta hasta llegar aquí y al girar la labor aquí añadiríamos los puntos de la manga y los volveríamos a tejer, ¿vale? Para que se quedara en un lado añadido la manga aquí, o sea, en este lado se añadiría aquí los puntos de la manga y en esta parte del delantero la tendríamos que añadir para que quedaran en ese lado. Una vez que tenemos añadido las mangas, tendríamos que tejer el trozo hasta el hombro, ¿vale? Esta parte de aquí. Hemos dicho que hayan 12 centímetros desde que empieza la sisa hasta la parte superior del hombro. Entonces, ¿cuántas hileras tenemos que tejer? Pues si hacemos una regla de 3, habíamos dicho que en esta parte de aquí, que tenía 16 centímetros, esta parte de aquí, del dibujo 16 centímetros, en 16 centímetros habíamos puesto 25 vueltas. ¿Vale? Pues entonces para calcular las vueltas que necesitamos en 12 centímetros, que queremos que esta vez sea de altura, pues hacemos una regla de 3 igual que hemos hecho antes. Entonces X es igual a 25 por 12 dividido entre 16, que sale un valor de 18,75, redondeando 19 vueltas tenemos que hacer. Aquí tendremos que hacer 19 vueltas hasta llegar al hombro, a la parte superior del hombro. Hay que tener en cuenta que tenemos que hacer disminuciones, entonces dependiendo de lo escotado que queráis que quede la V, pues empezaremos a hacer las disminuciones antes o después. Si tenemos que hacer 19 vueltas, yo por lo menos haría 4 o 5 sin las disminuciones y luego ya empezaría a disminuir, ¿vale? Pues vamos a tejer un poquito más y volvemos a hacer las disminuciones. Bueno, pues como veis aquí ya he avanzado un poquito más, en cada lado he tejido, al final he tejido un poco más de lo que os había dicho, he tejido aquí 6 vueltas ya, esta será la séptima, la que voy a empezar,
Y lo que vamos a hacer aquí es, a partir de aquí, ya empezar en todas las vueltas, vamos a hacer, en todas las vueltas de la parte derecha de la labor, vamos a hacer disminuciones. La parte del revés de la labor, por aquí no, las haremos normales, con puntos derechos. Para hacer las disminuciones, lo que voy a hacer, ahora veremos de todas formas cómo hacerla, es para que en este lado la V vaya hacia allá, lo que voy a hacer es tejer de forma con el punto derecho, como habíamos hecho hasta ahora, hasta que nos queden 3 puntos en la aguja. Y aquí vamos a tejer los dos, o sea, de los 3 que quedan, los 2 primeros vamos a tejerlos juntos y el punto el último normal, derecho normal. De todas formas, ahora luego veremos cómo hacerlo. En esta parte lo que voy a hacer es una disminución simple. Al empezar pasaremos el primer punto normal y los 2 siguientes lo que haremos es disminución simple, es decir, pasamos un punto a la aguja, tejemos el siguiente en derecho normal y lo montamos. De todas formas, ahora vamos a verlo. Así se quedará esta parte así y esta parte así. Vamos a ir haciendo las disminuciones hasta las 19 vueltas que habíamos calculado, que tenía que ser los 12 centímetros hasta el hombro. Vale, pues nada, voy a tejer de punto derecho normal esta y ahora vemos cómo hacer la disminución en este lado y luego veremos cómo hacer la disminución en este. Aquí en la séptima vuelta ya he tejido todos los puntos del derecho y aunque no se ven muy bien, me quedan 1, 2 y 3 en la aguja. Esto es lo difícil de esta lana, que no se ven muy bien los puntos. Entonces aparto el primer punto y dejo estos 2 juntos. Entonces lo que voy a hacer es coger los 2 de golpe por aquí arriba. ¿Veis? Cojo los 2 de golpe y los tejo al derecho. Con cuidado de que no se escape el otro. Esto es lo que tiene esta lana, ¿vale? Y luego el siguiente ya lo cojo normal al derecho. Es decir, vamos tejiendo hasta que queden 3 puntos aquí. La manga la tiene en el lado derecho, esto es en este lado, y aquí haremos 2 puntos juntos y el último derecho normal. En la siguiente vuelta, que es la parte revés de la labor, aquí tejemos derecho toda la vuelta normal y corriente. Solamente vamos a hacer disminuciones cuando estemos con la manga en el lado derecho, ¿vale? Entonces aquí haremos la disminución que os he dicho en esta parte de la chaquetita. Haremos 2 puntos juntos y el último del todo normal, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir haciendo esto hasta completar las 19 vueltas que necesitábamos. Ya llevamos 7, sería continuar hasta 19, 12 vueltas más. Bueno, pues aquí, como veis, ya he hecho la parte de la derecha del delantero, la he terminado toda, he hecho las 19 vueltas y como veis, al hacer las disminuciones se ha quedado la forma de V hacia allá, que es lo que quería. ¿Veis? Ya tenemos esta parte de la chaquetita. Ahora aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, pero como habíamos comentado antes, haciendo las disminuciones simples aquí, en el segundo y el tercer punto. Vamos a ver cómo hacerlas. Vale, pues en la parte izquierda, la que lleva la manga en el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es muy simple. Solamente por la parte derecha de la labor, la parte del revés de la labor, por este lado, no haremos ninguna disminución, serán puntos derechos normales. Solamente por esta parte lo que haremos es, cuando empezamos en la parte del cuello, paso el primer punto sin hacer, que es el primero. Normalmente el primer punto lo tejemos, no lo tejemos. ¿Vale? Entonces, y aquí vamos a hacer ya la disminución simple. ¿Cómo se hace? Pues paso un punto, el siguiente lo tejemos derecho normal y lo que vamos a hacer es que el segundo que hemos tejido lo montamos por encima del primero. ¿Veis? Y tejemos ya derecho normal hasta llegar al final. Hemos convertido aquí 2 puntos en uno. Este es el primer punto de la labor, que este lo pasamos en hacer siempre, y aquí es donde hacemos la disminución. En el segundo punto lo pasamos a la aguja, tejemos el tercero a punto derecho normal y el segundo lo montamos sobre el tercero, ¿vale? Entonces poco a poco irá haciendo disminuciones con esta forma. En la parte de revés de la labor, lo que hemos dicho, seguimos tejiendo derecho y esto vamos a continuar haciéndolo
hasta completar las 19 vueltas que necesitábamos para tener los 12 centímetros de altura. Bueno, pues esto, como veis, ya va tomando forma de chaquetita. Mirad qué mona ha quedado. Esta parte también he ido haciendo las disminuciones simples en todo al empezar la vuelta, en todas las vueltas, y ya hemos tejido las 19 vueltas que necesitábamos para llegar a los 12 centímetros de altura de aquí de la manga, ¿vale? Entonces ya esto ya está prácticamente, la parte de delante está ya casi terminada. Vale, ahora tenemos aquí, la idea es que lo que voy a hacer es añadir puntos aquí hasta los puntos que sean necesarios para que haya un total de puntos igual que al de abajo, más las dos mangas, o sea, más 40, que hemos puesto 20 en cada manga. Pero lo que voy a hacer es, mirad, aquí lo veréis más claro en el dibujo. Lo que tendríamos que hacer ahora ya es poner los puntos aquí, estos, y unir las dos piezas trabajando junto todo, para que no queden las costuras aquí en la parte superior. Pero yo quiero hacer un poco de formita en la parte de detrás del cuello, no quiero que se quede esto recto, que sería lo que, si yo añado ahora los puntos de diferencia, necesitaríamos saber, pues en total, si aquí hemos dicho 14 puntos, serían 14 más 14, 28, más 20 que hemos puesto en cada lado, serían más 20, en total serían 48 puntos. Pues tendría que añadir los puntos que he disminuido aquí y aquí de golpe para unir a esta parte. ¿Vale? Pero yo lo que voy a hacer es que, en vez de hacerlos todos de golpe ahora para unirlo, voy a ir añadiendo poco a poco. Voy a hacer una vuelta en que voy a añadir uno en cada lado, otra vuelta en la que voy a añadir dos, y luego ya añadiré de golpe los restantes. No sé si me explico muy bien, pero ahora luego cuando lo vayamos tejiendo lo vais a ver. Hay que comentar también que os vayáis apuntando las vueltas que vais tejiendo, porque hay que tener en cuenta que si aquí hemos hecho 19 vueltas hasta llegar a la mitad del hombro, tendremos que dentro de 19 vueltas cerrar todos los puntos de las mangas, o sea 20 puntos para que se quede solamente el cuerpo, ¿vale? En los dos lados tendremos que hacer lo mismo. Entonces, conforme vayamos avanzando a partir de aquí, iros anotando las vueltas que vais tejiendo para los 19 vueltas, del mismo modo que hemos hecho aquí, cerrar las mangas. Vale, pues igual que hemos hecho, estoy ahora en la parte del cuello. Aquí hemos dicho que vamos a aumentar en la primera vuelta un punto, en la segunda vuelta por la parte de... En la parte derecha las voy a hacer los aumentos en la parte del revés de la labor. Y en la parte izquierda de la chaquetita al contrario, lo haré en la parte derecha de la labor, haremos aquí los aumentos, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente en la primera vuelta que haga aumentos voy a poner, como he dicho, igual que hemos añadido los puntos de la manga, pues añado un punto. Lo paso sin tejer y hago ya toda la vuelta del derecho. Exactamente igual que siempre. En la otra parte de la labor no haremos aumentos, y cuando empecemos otra vez la vuelta haremos la siguiente dos aumentos. Vale, pues vamos a hacerlo. Bueno, aquí ya estoy, como veis, ya he acabado la vuelta en la que he hecho el primer aumento y he vuelto, y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra vez aumentos, pero en este caso vamos a poner dos puntos, 1 y 2. ¿Vale? Y ya empezamos a tejer otra vez el punto al derecho como antes, del mismo modo. Vamos tejiendo derechos hasta el final. Bueno, pues aquí ya he hecho los aumentos, en total hemos aumentado 3 puntos, uno en la primera vuelta y 2 en la siguiente, y como veis esto ya es como si se fuera recogiendo, ya hace la forma que se va cerrando. En la parte de la izquierda de la chaquetita, que la manga la tiene a la izquierda, haremos exactamente igual. En este caso haremos los aumentos por la parte del derecho de la labor. Aquí en la primera vuelta haremos 1, la del revés la haremos normal sin aumentos, y cuando volvamos aquí al empezar volveremos a añadir 2 puntos, en total 3, ¿vale? Y exactamente igual que aquí, pero lo haremos por la parte derecha de la labor. Pues aquí ya he añadido los 3 puntos en la parte izquierda también, veis cómo se recoge, se va recogiendo un poquito,
y en este caso ya me toca ahora añadir todos los puntos que me faltan hasta llegar aquí para luego continuar tejiendo. En mi caso, como estoy tejiendo con agujas circulares, con los cables van estos ganchitos que vienen muy bien para sujetar los puntos. Si tienes varios cables, pues puedes ir utilizándolos como guardapuntos, pero si estáis utilizando agujas normales, pues lo que tendréis será esta parte en un guardapuntos, que son como una especie de imperdibles muy grandes para sujetarlo, o incluso podéis tenerlos si utilizáis varias agujas en las mismas agujas. Vale, entonces lo que voy a hacer, hay que añadir, podéis contar los puntos que tenéis en cada aguja y los que habían aquí, en mi caso eran 14 en cada lado, que son, antes los he contado y me he equivocado, son 14 y 14, son 28, más 20 de cada manga, que serían 40, más 28 serían 68 en total. Yo he contado los que tengo ahora en cada lado, como he hecho disminuciones y aumentos, he contado los que tengo en cada lado y tengo en las agujas de esta y de esta 29 puntos en cada una. 29 más 29 serían 58 puntos en total, pero aquí en un principio deberían de haber 48, deberían de haber en total 68 puntos, porque son 14 y 14, 28, más 40, 28 más 40, 68, con lo cual me faltan 10 puntos aquí. Si lo habéis hecho de otra medida no será el mismo número de puntos, tendréis que calcular los que os faltan, sumando los que hay en las dos agujas y viendo la diferencia con lo que debería de haber aquí, con cuántos empezasteis, más 20, más el número que hayáis puesto en las mangas, en mi caso son 20. Vale, pues nada, vamos a añadirlos. Para añadir los puntos lo que haré es lo mismo que habíamos hecho al añadir los puntos de la manga, es decir, iremos añadiendo los puntos que necesite de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que en vuestro caso será pues el número de puntos que necesitéis para completar. Ahora ya tenemos que empezar a tejer, vamos a unir con este lado, porque ya vamos a empezar la parte después del cuello de la espalda. Entonces vosotros lo tendréis, si no habéis utilizado circulares, lo tendréis en agujas auxiliares o donde los tengáis, pues tendremos que ir a recuperar los puntos, ir cogiendo un punto, tejiendo puntos derechos de la aguja auxiliar. Esto va a ser un poco más complicado. Lo que voy a hacer yo, en mi caso, vosotras, si tenéis el imperdible de los guardapuntos, os servirá la punta, pero en este caso lo que voy a hacer es que me voy a poner la aguja en este cable y así lo haré mejor. No se me escapará ningún punto. Esto es la flexibilidad que tienen las agujas circulares, que te permiten pues ir trabajando con los cables como si fueran guardapuntos. Después de que hayáis añadido aquí los 10 puntos, aquí tendréis lo que quedaba de labor en una aguja guardapuntos. Habéis utilizado agujas normales o en otra aguja. En mi caso, como tengo la flexibilidad de que estoy utilizando circulares, le he puesto una punta de la aguja al cable que tenía aquí con los puntos en espera para trabajarlo mejor. Lo que voy a hacer es que voy a girar la labor, voy a trabajar por el revés esta parte y con los 10 puntos añadidos, tener en cuenta que se tienen que quedar rectos para que no hagan ninguna curva aquí. Se ponen los 10 puntos sin que estén girados, bien rectos, y empezamos ya a trabajar con la labor que teníamos en espera. A tejer punto derecho normal con la labor en espera. Esto cuesta un poco con los pelos, entre la cámara que la tengo delante y los pelos, que hay veces que no veo los puntos, cuesta un poco tejer. Pero bueno, todo lo que cuesta al final vale la pena. ¿Veis? Entonces ya vamos recuperando los puntos de la espalda y de este modo, trabajando, se quedará ya unido las dos partes. Ya a partir de ahora tejeremos de forma normal. Bueno, aquí como veis ya he tejido un trozo más. En total he tejido 14 vueltas más a partir del momento en el que uní los puntos del cuello. Si os acordáis, en el dibujo queríamos
hacer 12 centímetros hasta llegar a mitad del hombro, más 12 centímetros que tendremos que volver. Aquí ya llevo hecho los 24 centímetros, en mi caso, y lo que voy a hacer ya es cerrar las mangas. Vamos a quitar los puntos de las mangas en los dos lados. Vale, pues en esta vuelta lo que voy a hacer es cerrar los 20 puntos de una de las mangas, y a la siguiente vuelta, al empezar, cerraré los 20 puntos de la otra manga, para que al final me queden solamente los puntos centrales, estos de aquí. Voy a quitar estos ahora y en la siguiente vuelta quitaremos esto. Luego seguiremos tejiendo esto hasta completar las vueltas que necesitamos para que tenga el mismo largo que hicimos aquí. Aquí eran 16 centímetros, pues aquí tendremos que volver a tejer 16 centímetros con esta parte central solo. Yo en concreto aquí hice 25 vueltas, pues luego cuando cerremos tenemos que hacer aquí 25 vueltas. Vale, para cerrar los puntos voy a hacer, el primero lo paso, tejo punto derecho y lo que voy a ir haciendo es montando el punto que tengo en la aguja sobre el otro, con cuidado porque con el pelo hay veces que no se ve bien. Vuelvo a tejer derecho y veis los dos que tengo, este lo monto encima del otro y me quedo con uno solo. Voy quitando puntos, ya he quitado dos. Esto lo tendremos que repetir 20 veces hasta completar todos los puntos de la manga. Este sería el tercero, 4, cuidado con los pelos que se pierden los puntos, 5, 6 y así hasta llegar a los 20. Aquí ya he quitado 19, quitamos el último. Y continuamos ya tejiendo derecho hasta el final. En la siguiente vuelta hacemos exactamente lo mismo que lo que hemos hecho en esta vuelta, es decir, vamos a volver a quitar los 20 puntos que corresponden a la otra manga, exactamente igual como hemos hecho con la primera. Y luego ya continuamos tejiendo al derecho de forma normal hasta alcanzar el largo que queríamos, que hemos dicho antes que eran 16 centímetros. Una vez que habéis tejido ya las vueltas que tengáis que sean necesarias para el largo que habéis hecho en un principio, que en mi caso eran 25 vueltas, es decir, 16 centímetros, lo que vamos a hacer ya es del mismo modo que hemos hecho con las mangas, vamos a cerrar esta vez ya todos los puntos, el mismo modo que hemos hecho antes, o sea, vamos a ir pasando, hacemos un derecho y vamos montando hasta conseguir cerrar totalmente todos los puntos. Bueno, y una vez cerrados los puntos, esta es la forma que tiene nuestra chaqueta, que como veis se parece bastante al dibujo que habíamos hecho en un principio, ¿vale? Entonces, de momento vamos bien. Lo único que tenemos que hacer ahora es que vamos a doblarla por la mitad aquí y aquí, en las mangas, ¿veis? Y lo que tendremos que hacer ahora es coser por aquí hasta la parte de abajo. Tendremos que hacer la costura por aquí, ¿vale? Y luego lo único que tendremos que hacer, si queréis, es añadirle una capucha, que luego veremos que vamos a sacar por aquí los puntos y vamos a hacer una tira recta que luego coseremos arriba, ¿vale? Pues esto ya está prácticamente, ya queda muy poquito, va tomando forma y está quedando súper chula. Vale, para coser vamos a tener el mismo problema que hemos tenido durante todo el tejido. Tenéis que ayudaros muchos del tacto para buscar el principio, que aquí en la cámara va a ser imposible que lo veáis, pero bueno, vais tocando con los dedos para ver el extremo de la labor. Con el dedo se va buscando, ¿vale? Y simplemente pues cogéis una aguja lanera, la enhebráis y vais cogiendo, con el dedo vais buscando el extremo y vais cosiendo de esta manera.
Yo en este caso he aprovechado que se me había terminado, el final de la hebra para cortar un hilo y no tener que enhebrar. También os puede ayudar, yo veis en el extremo de la manga del puño me he puesto un marcador y en la axila me he puesto otro marcador para poder ir viendo si voy bien en la labor o no. Y nada, aquí ánimo y paciencia porque ya os digo, poco vais a ver en la cámara porque se nota más que nada con el tacto de los dedos donde está el extremo para ir cosiendo. Entonces simplemente pues ir dando puntaditas a un lado y a otro para ir cogiendo los puntos del extremo y cosiendo. Vale, vais haciendo así y vais cosiendo todo lo que es esta parte y la parte de abajo de la manga. Bueno, y aquí ya he terminado de coser la chaquetita, ¿veis? Ya esto ya tiene forma, me está encantando cómo ha quedado, es un peluche total, súper suave además. Y lo que voy a hacer ya para terminarla es recoger los puntos del cuello para hacer lo que es la capucha. Vamos a coger puntos de todo lo que es alrededor y vamos a tejer en recto para luego acabar cerrando el rectángulo para formar la capucha. Y luego ya le voy a poner unos botoncitos, le coseré unos botoncitos de este estilo de trenca que me han gustado y ya la tendremos terminada. Para coger los puntos del cuello lo que voy a hacer es que, si os acordáis, empezamos aquí a hacer disminuciones, veis que hace como un pico, pues no voy a empezar al principio del todo, voy a empezar como unos 3 dedos más arriba a recoger los puntos para que la capucha quede un poco más para atrás y no le agobie tanto al bebé, que la tenga tan cerrada, que se le vea un poquito más la carita. Más o menos voy a dejar unos 3 dedos aquí para empezar a recoger los puntos. Voy a utilizar una aguja de ganchillo porque como no veo nada, no veo dónde están los puntos, pues para meterla e ir cogiendo la lana para ayudarme un poco a recuperar los puntos, ¿vale? Entonces si tenéis alguna aguja de ganchillo lo haréis de forma más cómoda. En este caso yo he utilizado, creo que es el 3,5 o 4 milímetros, pero bueno, con otro también lo podéis hacer, solamente va a ser para ayudarnos a coger los puntos y pasarlos a la aguja. Para pasar los puntos a la aguja, lo que voy a hacer, lo que os he comentado antes, he empezado unos 3 dedos más o menos, desde el pico de aquí, de que hemos empezado los aumentos, y lo que voy a hacer es que cojo el extremo de la lana, y lo que voy haciendo es que me ayudo con una aguja porque si no, no voy a ver los puntos de ganchillo y aún así, veis, cuesta un poquito. Entonces esto lo voy pasando a la aguja y así voy rodeando todo lo que es el cuello y rescatando los puntos con el ganchillo y pasándolos a la aguja. Luego ya tejeremos cuando los tengamos todos. Cuando lleguemos unos 3 dedos antes de que se acabe el cuello también, para acabar en el mismo sitio, pues aquí ya pararemos de recoger puntos y empezaremos a tejer derecho, ya recto, hasta que consideremos que tiene que tener de alto la capucha. Luego veremos las vueltas que vamos a tejer. ¿Veis? Así voy cogiendo, ayudándome con la aguja y los voy pasando, ¿veis? A la aguja de punto normal. Y aún así hay trozos que cuesta ver el punto y que cuesta meter incluso la aguja de ganchillo porque como hay tanto pelo no se ve nada. Vale, pues vamos haciendo así todo lo que es el contorno del cuello hasta llegar unos 3 dedos antes del otro extremo. Vale, pues aquí ya he ido recogiendo todos los puntos rodeando el cuello. Como veis, si esto es el pico de aquí donde hemos empezado los aumentos, pues hay unos 3 dedos hasta que he parado de recoger puntos. Y a partir de ahora lo que voy a hacer ya es trabajar en derecho todo el rato hasta lo larga que queramos hacer la capucha. Vamos ya a trabajar como hemos hecho hasta ahora, punto derecho todo el rato. Si puedo cogerlo. Ahora esta, como está un poco más apretada, esta vuelta costará un poquito más, pero bueno. Vale, vamos haciendo punto derecho todo lo que es alrededor del contorno del cuello.
¿vale? Pues nada, vamos a continuar. Vale, pues aquí ya he tejido un trocito más. En total he tejido al final 27 vueltas y lo único que nos queda ya, como veis, es cerrar los puntos y vamos a coser esto así. Vamos a hacer aquí una costura empezando por esto y cerrando aquí, ¿vale? Y así se quedará ya la forma de la capuchita. Pues nada, vamos a cerrar los puntos y ahora lo cosemos. Para cerrar los puntos de la capucha lo vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho para cerrar los puntos de la manga, es decir, primero paso sin hacer y luego vamos tejiendo derechos y montando un punto encima de otro, ¿vale? Vamos haciendo así y cerrando todos los puntos hasta que no nos quede ningún punto en la aguja, igual que hemos hecho antes. Tener la precaución cuando lleguéis al final de dejar un trozo de lana bastante largo para aprovecharlo y poder coser después la capucha, para poder cerrarla. Vale, pues vamos a llegar hasta el final y ahora vemos cómo la cosemos. Bueno, pues aquí ya hemos cerrado todos los puntos y me he dejado el extremo de lana bastante para, ¿veis?, con una aguja para coserlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que doblar esto, ¿veis?, y coser aquí la capucha. Para que no se vea la costura, lo que voy a hacer es darle la vuelta, o sea, voy a coserlo por el lado del revés, es decir, vamos a coserlo así para luego al girarla que se quede la costura por dentro, ¿vale? Entonces nada, vamos a coser y con esto ya solamente nos quedaría poner los botones y terminaríamos. Vamos a coser esto, lo que hemos dicho, entonces es ir con cuidado porque nos va a pasar lo mismo que antes al coser el cuerpo, que como no se ve mucho dónde está el punto, pues hay que ir tanteando un poco con los dedos y con la aguja para ir metiéndola e ir cosiendo lo que es la costura esta, ¿vale? Entonces, pues nada, paciencia y vamos haciendo una pequeña costurita uniendo las dos partes de la capucha. Bueno, y aquí como veis ya está terminada, ya le he puesto los botoncitos, le he puesto de estos estilo trenca, pequeñitos, y le he hecho una especie de ojal, ¿veis? Esto está hecho con un hilo, así que es un tono plata. Lo que he hecho es hacer 15 cadenas, 15 cadenetas a ganchillo, y con los extremos he dejado el hilo largo y he dado dos puntaditas aquí y en el otro lado pues he pasado los hilos y he hecho un nudo para que no se note, ¿veis? Y se quedan como unas presillitas aquí para unirlo al botón. El hilo que he utilizado para esta chaqueta en concreto, pero bueno, eso depende del color que hayáis elegido, pues podéis elegir un hilo que tengáis por casa que le vaya. Yo para esta chaqueta en concreto he utilizado este, que es el Katia Ibis, que es así como un gris plata, que me ha gustado por el contraste que hacía con la chaqueta, pero bueno, dependiendo del color que elijáis de la chaqueta, pues podéis poner un hilo o podéis poner otro. Y nada, y una vez que está hecha la presilla esta, pues ya estaría terminado todo. Bueno, pues espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla. Y si os ha gustado y queréis enteraros de los vídeos que vamos subiendo al canal, pues os animo a que os suscribáis en nuestro canal. Así os llegará un email cada vez que publiquemos algo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta luego.